Hoy vamos a ver la evolución de los agentes y lo que vamos a ver es Devin, que básicamente le puedes escribir este tipo de prompt en el cual le dices me gustaría que realizaras un benchmark de llama 2 en utilizando tres diferentes proveedores, Replicate, Together, Perplexity y averigua sus formatos de API, es decir, cómo consultas o cómo utilizas llamados en sus APIs y que escribas un script que envíe el mismo prompt y vamos a ver cómo lo ejecuta. Básicamente aquí me he metido en una de ellas, es Together, ¿vale? De las tres que pone es Together, pero Perplexity y Replicate tienen exactamente la misma información en la cual siempre tienes pues la información de la REST API y aquí te dicen, pues bueno, cómo consultar la información y en el modelo, pues puedes utilizar los diferentes modelos. En este caso, pues sería llama 2 en lugar de Mistral, pero la operación es la misma. Y bueno, aquí en Resapi hay más documentación. Tienes que, como vemos, habrá que introducir la API de Together para que nos dé acceso a su modelo y aquí en el CUR pues puedes ver exactamente el modelo que escoges, la forma en la que se escribe dentro de tu header y el prompt, ¿vale? El mensaje aquí, cada proveedor de LMs como OpenAI, Mistral, pueden tener diferentes formas de crear el mensaje con el rol, etcétera, el mensaje que envías, la temperatura y etcétera, y con eso luego ya tienes aquí la respuesta, pues formas. Y lo que nos va a permitir este agente que han hecho la gente de Cognition es hacer exactamente esta operación. La vamos a ver ahora en el vídeo para que os quede claro. Y bueno, vamos a reproducir el vídeo y aquí tenemos pues las diferentes opciones que nos va a permitir. Bueno, el Sempron, voy a bajar el volumen y aquí empieza a trabajar y bueno, te dice que lo primero que hace es hacer sobre tu prompt, entiende que lo que tiene que hacer es una búsqueda de las APIs de la documentación, tanto de Replicate como de Together de Perplexity, y para ello se marca un plan. Es decir, aquí es cuando cada uno de los agentes empiezan a hacer sus cosas. Lo primero que deben hacer, pues esa búsqueda de la API de la documentación en las tres web y entender los formatos de la solicitud de request, es decir, lo que acabamos de ver en la pantalla que os he enseñado antes, básicamente esto, entender que así es como se forma la request por cada una de ellas, cada una será diferente, luego le dice que escriba, que el siguiente paso, una vez que ya tiene la información, que escriba un script de Python que permita enviar pues esas peticiones HTTP que te permitan consumir el API con los mismos parámetros y el mismo prompt, luego implementar la respuesta y medir bueno, el tiempo de respuesta y accuracy de cada petición del script, con lo cual luego puedes analizar pues, que una API tarda más, tarda menos, etcétera. Ese es el proceso. Luego testear el script para asegurar que funciona correctamente y que accedes a los datos de cada una de las APIs, analizar los datos que han recuperado y el rendimiento de las tres APIs y por último pues documentar el script y el proceso de benchmarking incluyendo las dependencias y los environments que has necesitado para este setup. Increíble, es decir, el plan es perfecto, ya con esto se ahorraría mucho tiempo una persona, pero además te lo está automatizando, como vamos a ver, pues el último se le envía ese reporte al usuario con los datos recolectados y información relevante que pueda haber. O sea, es increíble todo lo que permite este, estos agentes que han presentado hoy. Y bueno, aquí lo bueno es que ya empieza, tiene tres pantallas, como ves, así te van explicando qué está haciendo cada uno de los agentes. Este es el agente que funciona en modo terminal. Este es el agente que tiene acceso a Internet y puede acceder a cada uno de esos archivos de documentación. Por ejemplo, aquí puedes ver que tiene la API de referencia, en este caso de la empresa Replicate. Y por último, pues vamos a ver aquí, pero vas a ver que tiene un editor de código, así que tienes tres agentes haciendo sus tareas. Y bueno, se van haciendo aquí las tareas y aquí es cuando se abre la terminal. Aquí vemos la parte del código, vemos que
que ha escrito, pues bueno, las importaciones que va a necesitar en Python. Vemos que entiende que va a tener una API key. Bueno, esto me gustaría saber exactamente cómo ha podido obtener el API key, porque resulta que si quieres hacer esto, provide by the user, pone que aquí los está escribiendo, se supone que te tienes que registrar, todas estas APIs cuestan dinero, con lo cual tienes que meter la tarjeta de crédito. Así que bueno, esta clase de pruebas siempre hay que cogerlas al dedillo, pero bueno, me parece bastante bien hasta aquí. Aquí te dicen los diferentes endpoints que están utilizando para Replicate Together y Perplexity. Quedaros en esto a ver si luego comentan cómo han solucionado este issue, porque aquí te tienes que registrar, tienes que meter la tarjeta de crédito y antes cuando vimos los pasos en ningún momento decían eso, pero vamos a seguir reproduciendo, ¿vale? Porque ahora se nos va a la parte en la cual pues podéis ver las diferentes URLs que están la Together, bueno, las 4 empresas, al final acabas accediendo a la parte de la documentación y bueno, aquí se escribe, te ponen, este es un detalle importante, ¿vale? A veces otros tipos de agentes cuando encontraban este tipo de error, ¿vale? Error en consola que te dice pues que en la línea 39 ha encontrado tokens less, bueno, te va diciendo el error test, en este caso, pues la palabra test está aquí, pues es un error que a la hora de generar el código que debería solucionar. Esto es lo que suele hacer el desarrollador, la persona que soluciona encuentra el error que le está dando por los comandos de la consola y lo soluciona. Y aquí entiendo que encontrará el error de lo que era la palabra test y por la cual la tiene que sustituir. Bueno, como veis se están consumiendo tokens, ¿vale? Aquí empieza a decir token por segundo de replicate, ¿vale? La velocidad, pero a lo que me refería es que todo esto de aquí son tokens que estáis consumiendo vosotros a la hora de utilizar estos agentes, así que este tipo de productos no suele ser relativamente económicos, es decir, son muy eficientes porque nos va a resolver todo este problema, pero el coste no es gratuito. Bueno, vemos el informe que una de las cosas que le decía eran que querían saber los tokens por segundo de cada uno de los modelos y aquí, pues como veis, se está generando el informe. Lo puedes ver en esta URL y vemos aquí el benchmark de el modelo Llama 2 de 70 billones de parámetros y los tokens por segundo, ¿vale? Esa documentación que ha sacado, que era Replicate, estaba una media de 9,73, Together 48,37, Perplexity 32,82 y bueno, aquí vemos la desviación estándar y la documentación de donde lo han cogido. Entiendo que aquí cuando lo pulsa, pues te llevará. Y aquí vemos que ha generado el informe. Es decir, entiendo que esto está en fase beta, pero si hace todas estas cosas, están más que bien porque este es el objetivo, ¿vale? Todo esto a partir de ahora va a estar en las automatizaciones. Es decir, al final necesitas hacer una tarea, lo primero que haces es generarte la lista de pasos que tienes que hacer, que era la que habíamos visto, y luego lo que tienes que hacer es a cada agente, pues en este caso tenías el agente que podía tener acceso a Internet para recopilar la información de las APIs, tenías el agente que te permite escribir código en Python y tenías por último el agente de la terminal, porque siempre a la hora de programar pues van a salir esos códigos, así que está bastante bien esta prueba. Y bueno, aquí un poquito nos dicen pues el performance de, en este caso, pues si sus resueltos, vale el 13,88, básicamente están evaluando con Cloud 2. Recordamos que el último modelo que ha salido es el 3, así que el 3 y sobre todo la versión más alta estará mucho más arriba. El Llama 13, bueno, SW llama 7 billones de parámetros, GPT-4 y ChatGPT 3.5 tienen este nivel de resolución bajo porque básicamente no están pensados para este tipo de tareas y en este caso es Devin en lo que hace, pero bueno, irán mejorando, el benchmark es bastante bueno y para mí esto es uno de los puntos que tenemos que tener claros a partir de ahora, donde van a estar
todos los proyectos de inteligencia artificial generativa, que será en crear esta serie de agentes y que los puedas utilizar y darle tareas. Os recuerdo que tengo vídeos de cómo crear agentes con las herramientas de AutoGen de Microsoft y también con Crew UI, que son dos empresas que te permiten hacer agentes y crear este tipo de tareas. Posiblemente no llegues a este nivel, pero sí podrás hacer cosas bastante curiosas. Así que os dejo el enlace en el vídeo. Como siempre, darle a like y comentar y suscribiros. Nos vemos.